Gafas rojinegras. Un espacio de análisis desde una perspectiva anarcosindicalista. Hoy se nos cuela en la plaza de nuestro pueblo El rayo que no cesa, de la mano de Cristina Carrasco. Hola Cris, bienvenida. Buenas tardes, compañera. Cristina es compañera de CNT Granada, psicóloga de profesión y además conductora de la sección radiofónica El rayo que no cesa, en el programa De Raíz, en la que precisamente habla de salud mental. Hoy la traemos aquí a nuestra plaza con las gafas rojinegras puestas, sentaditas en este banco a la sombra, para abrir un gran melón, la relación entre salud mental y trabajo. Bueno, yo tenía muchísimas ganas de venir al programa a hablar de salud mental y espero que sea el primero de varios, sobre todo porque es un tema muy complejo de abordar y muy extenso. Así que hoy, como introducción, pues me quería centrar principalmente en el malestar crónico actual, el malestar crónico que acompaña a la clase trabajadora y que parece que cada vez es más frecuente. No es ningún secreto que están aumentando los niveles de sufrimiento psíquico y es algo de lo que se habla cada vez más, aparentemente porque se supone que estamos rompiendo con muchos tabúes sobre el sufrimiento psíquico, aunque yo creo que para nada está normalizado. Pero yo creo que lo esencial es porque nuestras condiciones de vida son cada vez peores. Nos cuesta subsistir porque todo cada vez es más caro, cada vez tenemos menos oportunidades de futuro y vemos como además somos represaliadas en las luchas sindicales, como vemos en el caso de la Suiza, que no podemos dejar de denunciar, y bueno, en tantísimos otros casos donde se vulneran nuestros derechos a sindicarnos. Hay que tener claro, y a mí me gusta mucho repetirlo en los programas, que si bien la salud mental y el estudio de la mente humana aparentemente puede tener su razón de ser en el tratamiento de los problemas de sufrimiento psíquico, la clase dominante siempre se ha servido de ella para mantener los sistemas de poder intactos. Tiene sentido, por lo tanto, que exista un discurso hegemónico de la salud mental impregnado de mensajes neoliberales, basado en la cultura del esfuerzo y en la meritocracia, que se dedica a destruir los vínculos y las formas de organización horizontales y colectivas, que nos está enseñando a competir en lugar de cooperar, pero sobre todo, y yo creo que esto es muy importante, que nos está haciendo sentirnos las culpables de la violencia y las desigualdades que sufrimos. Y claro que este mensaje cala mucho en la sociedad y a nivel laboral, por supuesto, que las trabajadoras también lo sufrimos. Es muy interesante esto que comentas del discurso hegemónico que nos hemos ido tragando con patatas a nivel social. ¿En qué momento nos hemos creído que nos podemos salvar de forma individual? Que esto va de nosotras contra el mundo, que si nosotras mismas nos lo curramos todo va a mejorar. ¿Cómo es posible que lleguemos a tolerar en nuestro día a día tanto nivel de frustración, de insatisfacción, de explotación y sigamos sin darnos cuenta que solo podremos salir del hoyo de forma colectiva? Bueno, el capitalismo necesita individuos sumisos y moldeables para poder seguir perpetuando la desigualdad social. Es muy consciente de que la gente puede tolerar la violencia hasta cierto punto, porque por muy desmovilizada que esté la sociedad va a llegar a un punto en que la situación sea insostenible. ¿Y cómo mantiene en el tiempo estos niveles de precariedad y sufrimiento? Pues por una parte, empobreciendo a la población. Cuando la necesidad aprieta, lo que ocurre es que se acaban aceptando situaciones de auténtica explotación laboral y se vulneran derechos fundamentales. Derechos que se están convirtiendo ahora en un privilegio, como el acceso a la vivienda digna, el poder llenar la nevera todos los meses. Eso antes era impensable que te faltara y ahora cada vez falta en más hogares y cada vez en población más joven. Y nos sorprendemos a nosotras mismas diciendo, bueno, pues como está el patio, por lo menos tengo esto para salir del paso. Incluso muchas veces hemos hecho este tipo de reflexiones entre compañeras de sindicatos. Hay que ver cómo estamos normalizando la explotación, sobre todo al compararlo con un trabajo anterior y decir, bueno, por lo menos pues no estoy tan mal como antes, pero es que ese por lo menos también está marcado por la explotación laboral. Uh-huh. Y el no pelear por unas condiciones laborales dignas no viene solo de lo que mucha gente piensa de que sindicarse no sirve para nada. No viene solo del miedo a la represión sindical, que también. Viene de aceptar lo menos malo porque no encontramos algo mejor. Y viene también de haber reventado nuestra estabilidad emocional. Eso es un triunfo bestial del capitalismo. Habernos apretado tantísimo la soga que nos hace sentir afortunados por tener un trabajo, aunque sea un trabajo de mierda. Pero como digo, la gente puede soportar la miseria hasta cierto punto. Y otra estrategia del capital es jugar con nuestra salud mental, porque ¿cómo vamos a pelear por nuestros derechos si creemos que no nos los merecemos? Atacan directamente a nuestra autoestima y a nuestra percepción.
Por ejemplo, vemos que los puestos de trabajo bien remunerados y con aparentemente buenas condiciones están escaseando y los requisitos que piden para acceder a esos puestos pues son prácticamente imposibles en cuanto a experiencia, a formación. No es casualidad, es una estrategia muy efectiva para que nos dejemos muchísimo dinero completando currículum con más estudios de pago o cogiendo experiencia haciendo voluntariado, es decir, trabajando gratis. Y esto significa directamente que nos vemos obligados a aceptar condiciones laborales penosas para poder costearnos esos estudios. O sea, nos vemos obligados, entre comillas, a autoexplotarnos por un trabajo. Uh-huh. También pasa que a veces desempeñando un puesto de trabajo se nos exige que hagamos una serie de funciones que no son factibles de realizar en el tiempo que tenemos. Y lo que nos dicen es que si no somos capaces de sacar toda esa faena adelante, la culpabilidad recae en nosotros porque no somos aptos, no somos lo suficientemente eficientes. ¿Por qué saco este ejemplo? Porque creo que refleja muy bien la cultura del sacrificio que se nos impone y de cómo se nos pasa la vida a la clase obrera soñando con un futuro mejor. Un futuro que creemos que va a llegar si nos dejamos la piel aquí y ahora para estar mejor el día de mañana. Pero es que la maquinaria del capital está diseñada para que ese futuro mejor no llegue nunca. Escuchándote esta reflexión se me viene a la cabeza el panorama laboral que vivimos en Granada, una ciudad turistificada que ofrece en gran medida trabajos precarios en el sector servicios, especialmente en la hostelería. Y hay que mencionar que es la hostelería el sector más infractor en las condiciones laborales. Las empresas hosteleras son las que más fraude cometen en la contratación, peor pagan, menos horas dan de alta, en el que más jornadas maratonianas se hacen y bueno, un largo etcétera. Es curioso porque las trabajadoras y trabajadores de hostelería están muy desmovilizadas, bueno, como todas en general, ¿no? Y esto, al menos en el análisis que hacemos, tiene que ver con que para muchas personas que pasan por la hostelería son trabajos temporales, mientras esperan ese algo mejor al que tú apuntabas y que finalmente nunca llega. Entonces a veces nos llegan al sindicato consultas de trabajadoras quemadas, que ya no pueden más, que están al borde de romperse física o emocionalmente o ambas, que llevan años pasando de bar en bar, mientras asumían que pronto podrían trabajar de otra cosa, quizá de lo que habían estudiado, ¿no? Claro, mantenerse a largo plazo en un contexto violento a nivel emocional genera muchísimo sufrimiento. Y darte cuenta de lo difícil que es salir de una situación de precariedad es devastador, porque creemos que a otra muchísima gente sí le llega ese algo mejor, que el fracaso lo estamos cometiendo solamente nosotros y que ese fracaso es consecuencia directa de no ser nosotros lo suficientemente aptos. Entonces pensamos que el problema somos nosotras, que no valemos. Y si te fijas, incluso el sentimiento de no valer está pensado en términos capitalistas. Cuando tú crees que no sirves para nada, agradeces inmensamente tener lo que sea. Y lo que sea es lo que sea. Uh-huh. Esto provoca directamente que aceptes la explotación o que creas que la merezcas. Me gustaría hacer una reflexión, porque en temas de violencia de género, esta es la misma estrategia que utiliza un maltratador para tener controlada a su víctima, bajarle la autoestima hasta tal punto en que se siente afortunada de tener a alguien, hacerle sentir que le está haciendo un favor estando con ella porque no merece otra cosa más que desprecio y abandono. Ella entonces va a justificar todos los abusos que recibe porque entiende que su vida no vale nada. Justo analizando algunas consultas que nos han llegado al sindicato, comentaba con el secretario de Acción Sindical los patrones de comportamiento tan parecidos entre patrón trabajadora y agresor víctima de violencia de género, como comentabas. Sí, yo creo que son patrones claramente similares. Cuando tú crees que mereces el abuso, difícilmente te vas a dar cuenta de que es una situación injusta y que puedes salir de ahí. Difícilmente vas a ver la manipulación emocional que hay detrás de eso. Y difícilmente, como decía, vas a pelear por tus derechos porque te han hecho creer que no mereces tenerlos. Con lo cual, pues se dan situaciones de abuso continuadas en el tiempo. Y claro que la clase obrera quiere hablar de salud mental, porque la clase obrera se da cuenta de que cada día le cuesta más salir de la cama y enfrentar el mundo. Porque mantenerse en una situación aversiva a largo plazo, como decía, pues como estar en un lugar donde te están explotando, te hace añicos. Y esto, por desgracia, es lo que promueve la psicología hegemónica. Nos enseña a gestionar nuestro sufrimiento a solas y a mantenernos en un contexto dañino a largo plazo, sabiendo perfectamente que nuestra salud mental, lejos de empeorar, se va a seguir deteriorando si no se cambian esas condiciones. Uh-huh. Además, mencionas la palabra gestionar, ¿no? Siendo gestionar un verbo relacionado con los recursos, ¿no? Y sin embargo, es que ahora va siempre unido a gestionar emociones. Solíamos gestionar nuestros ahorros o nuestros gastos y ahora gestionamos nuestra frustración, nuestra tristeza y también gestionamos nuestra ansiedad. Sí, totalmente. Además es muy utilizado en el ámbito de la salud mental. Hay veces que me solicitan atención para una persona y me dicen, mira, ¿le puedes ayudar a gestionar el duelo? Y yo, ¿cómo que ayudar a gestionar el duelo? El duelo no se gestiona.
Y a veces no te das cuenta de lo incrustado que está el capitalismo en todos los ámbitos de nuestra vida, incluso en el lenguaje. Y ahora, cuando hablamos de salud mental, nos dicen que hay que gestionar emociones, como la ansiedad que te produce tu puesto de trabajo, pero rara vez te van a decir que si tu trabajo te produce ansiedad, busque ayuda en un sindicato, porque la psicología hegemónica no está pensada en términos colectivistas ni revolucionarios, ni pretende el cambio social, sino que individualiza el malestar, tratando los síntomas de forma individual para que puedas volver a ser productivo para el sistema cuanto antes. Por ejemplo, una cosa que me llama la atención es que se diagnostican muchos trastornos adaptativos de la personalidad y suele ser en personas cuyo sufrimiento psíquico está directamente relacionado con la explotación laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que silencian y psiquiatrizan la disconformidad con el sistema establecido y la rabia y tristeza que te genera mantenerte en una situación de violencia crónica. Creo que es uno de los trastornos más relacionados con la represión, porque si no te adaptas al sistema tienes problemas psíquicos graves, porque lo normal es aceptarlo, lo normal es callarse. Y claro, esto es una forma bastante fuerte de movilización. Toda nuestra rabia y todo nuestro malestar se está traduciendo como desajustes emocionales que tenemos que tratar en soledad, además, haciendo creer que es un problema individual. Pues lo que está pasando ahora con la llamada generación de cristal, parece que todo nos afecta más de la cuenta, parece que somos demasiado sensibles y que no estamos preparados para afrontar la vida. Y claro, este mensaje cala tanto que es el responsable de que el suicidio sea la primera causa de muerte en la población joven. Uh-huh. Como psicóloga y sindicalista, ¿qué responderías a esa frase que se escucha tanto de no necesitas terapia, sino un sindicato? Pues estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Yo creo que tenemos una atención en salud mental insuficiente, muy capitalizada y orientada a anestesiar el sufrimiento. Así se da la paradoja de que aguantamos trabajos horribles y muchas veces gran parte de ese salario se nos va en costearnos una terapia carísima que no resuelve nuestros problemas, porque nuestro principal problema es la desigualdad de clases. Y en este caso, podríamos decir que el sindicalismo podría tener también un valor terapéutico. Completamente. No solo creo que pueda tener un valor terapéutico, sino que debe tenerlo. Que los sindicalistas tenemos que ser muy conscientes de que los cuidados y la atención en salud mental son una parte muy importante de nuestra lucha, porque en un conflicto laboral lo primero que hacemos es atender y escuchar a la persona que acude. Yo creo que además el sindicalismo es un ejemplo muy claro de cómo en colectivo tiramos adelante. Ver dinámicas horizontales, formas de cuidado mutuo y sobre todo poner nombre a ese malestar. Tu situación no es culpa tuya, no es que no te hayas esforzado, es que te están explotando, estás sometido a unas condiciones de explotación laboral y no te lo mereces. Yo creo que eso le quita muchísima culpa a los trabajadores cuando se lo decimos. Y creo que es muy sanador también poder contar pues todo lo que cuentan las trabajadoras cuando acuden, ¿no? Que vean que hay gente que las escucha, que entiende la situación por la que están pasando, entiende esos nervios, esa ira, que no le quite importancia a su dolor, porque, como digo, en una sociedad tan despolitizada y tan desprovista de conciencia de clase, pasa que mucha gente quiere compartir cómo se está sintiendo y no encuentran espacios seguros donde desahogarse. Cuando lo hacen, mucha gente le dice, bueno, es que los trabajos son así, o es que yo estoy peor y no me quejo, ¿eh? Uh-huh. Y entonces ya el simple hecho de que lo compartan y vean una respuesta comprensiva y empática por parte del sindicato supone muchísimo. Uh-huh. Cuando atendemos las asesorías laborales, algunas trabajadoras, especialmente mujeres, pero también hombres, nos damos cuenta de que llegan al sindicato cuando están al borde de quebrarse a todos los niveles, ¿no? Y a veces también cuando ya poco o nada se puede hacer para mejorar las condiciones de esas personas, bien porque han cometido errores por falta de conocimiento a la hora de reivindicar sus derechos ante sus jefes, o bien porque ya lo único que quieren es dejar esa empresa cuanto antes. También a veces, y especialmente cuando se está sufriendo acoso laboral o sexual en el trabajo, la trabajadora no es consciente de que es una víctima que está sufriendo una violencia terrible, porque la mayoría de las veces la ha naturalizado. ¿Cómo desde el sindicato podemos hacer este tipo de pedagogía que sirve de prevención? A ver, una pregunta complicada. Creo que como sindicato es fundamental que transmitamos la fuerza colectiva, mostrando con el ejemplo cómo nos apoyamos y protegemos ante las violencias del sistema. Creo que es muy necesario también visibilizar todo lo que podamos en las victorias sindicales, que se sale adelante. Y cuando hay derrotas, visibilizar también la forma en la que trabajamos codo con codo para cuidarnos. Por ejemplo, el caso de la Suiza. Hace unos días vi un vídeo que me emocionó mucho en el que pues se estaba haciendo una movilización en Gijón y Alba Torres, la abogada del sindicato, pues salía explicando que las compañeras lo están pasando muy mal, que incluso se sienten culpables de lo que está pasando. Y señalaba la movilización y decía, pero es que luego ven esto
y saben que no estamos solas. Entonces yo creo que incluso, que no quiero que suene a psicología positiva, pero creo que incluso en la derrota hay que visibilizar que en esos malos momentos también estamos y que nos defendemos. Fíjate lo que pasa muchas veces. Cuando viene un trabajador a pedir ayuda, viene con ideas preconcebidas de lo que se va a encontrar y después, a medida que pasa el tiempo, se sorprende y dice, joder, pues el sindicato ha sido un apoyo fundamental para mi salud mental, porque cree que va a ser una atención muy fría y muy impersonal. Y cuando ve los cuidados, los acompañamientos y el cariño que se fragua en la lucha social, pues cambia muchísimo la forma en la que entiende lo que hacemos. Y aunque parezca muy, muy básico y muy machacado, pero yo creo que tenemos que seguir fomentando los espacios seguros, donde compartir nuestros sentires, porque hemos aprendido, porque nos lo han enseñado, que demostramos más fortaleza cuanto más nos callamos las cosas, cuando en realidad es al contrario. Lo que nos sana es compartir. Seguimos teniendo muchísimo miedo a verbalizar los dolores y tampoco es raro porque se dice que hablar de salud mental está normalizado, pero se sigue tratando de forma muy diferente a la persona que sufre y lo dice. Uh-huh. Ahora que hablamos de esto de las emociones, ¿no?, que se mueven en las asesorías, pues las emociones son de ida y vuelta. Y quería compartir un extracto de una mesa redonda sobre sindicalismo combativo que se celebró hace poquito en la librería Traficantes de Sueños en Madrid, donde intervinieron compañeras de CGT, Solidaridad Obrera y de CNT. Ana Sigüenza, precisamente, habló por parte de CNT y en un momento de su intervención habló sobre lo emocional de la lucha sindical. Vamos a escucharlo. Tú puedes leer un libro y qué bien está, qué bonito está escrito, qué razón tiene Abad de Santillán o el otro, pero tú no haces una huelga y te tiras y vas a un piquete o vas a una manifestación porque has leído un libro muy bonito de alguien. Tú te tiras a una manifestación, a un piquete, porque estás en sentimiento, estás en compasión, estás padeciendo lo mismo que otra persona. Y la palabra compañero, compani, es compartir el pan. Y cuando tú tienes el sentimiento de que esta es tu compañera, de que formamos parte del mismo grupo y que nuestros destinos están unidos y que no vamos a ningún lado solas, eso es el sindicalismo combativo. Esa sensación que te tira a la calle, que te hace mostrar solidaridad con alguien, que te hace dudar de las palabras de los políticos, que te hace dudar de las palabras de las burocracias sindicales que estamos acostumbradas, ¿no? Entonces, ese sentimiento es el que inspira un sindicalismo alternativo, combativo. Es que no hay otro. Me llama la atención porque, sin duda, y no creo que tampoco sea conveniente oponer el mundo racional y el emocional como incompatibles, ¿eh? Hay mucha cabeza en el sindicalismo, muchas horas pensando estrategias, estudiando leyes, llegando a acuerdos, también leyendo historia y teorías políticas y económicas, pero hay mucho, mucho, mucho corazón. Cuando se acompaña a trabajadoras vulnerables, cuando se acuerpa a quienes sufren represión y también cuando te levantas y dices tengo que apoyar esta huelga porque son mis compañeras o tengo que venir a grabar un programa de radio porque es súper importante lo que vamos a decir. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esa intervención. Pienso, en una opinión muy personal también, que muchas veces a nivel de militancia se cae demasiado en la formación, que obviamente es imprescindible y sin ella no vamos a ningún lado. Pero se pueden llegar a descuidar esa forma de solidaridad y de compartir espacios. Por ejemplo, lo que se hizo aquí hace poco en CNT Granada de compartir un rato con las compañeras de la sección de la Dobla de Oro, tras la victoria sindical, pues yo creo que ese es el alma del sindicalismo, ¿no? La razón de ser que tiene, el dar aliento a una persona que tiene miedo, acompañarla en el proceso, ser muy consciente de que puede que haya cosas que no le suenen, cosas que se le escapen por los nervios, que pasa mucho, y explicarlas con tranquilidad y las veces que haga falta. Organizarse también para que no estén solas, sobre todo en los momentos más vulnerables. Para mí eso es el sindicalismo. Creo que una de las falacias sobre salud mental que sirve muchísimo para atacar la forma de apoyo mutuo es hacernos creer que por no tener formación en psicología no podemos ayudar a la persona que sufre. Y eso es mentira. Estamos demostrando con el sindicalismo combativo y con los cuidados colectivos que podemos compartir esa carga y esos miedos, que nadie tiene por qué pasarlo mal a solas y en silencio, que estamos aquí para escuchar, que estamos aquí para cuidar, estamos aquí para defender y sobre todo estamos aquí para combatir juntas. Pues Cristina, se ha pasado este ratito volando. La verdad, muchas gracias por pasarte por la plaza de nuestro pueblo y abrirnos la mente y abrirnos el corazón también.
ojalá estas palabras que hemos compartido resuenen más allá de nuestra plaza, en muchas plazas, que CNT tiene las puertas abiertas para todas aquellas trabajadoras y trabajadores que sufren, que piensan que es culpa suya estar siendo explotados y que quizá encuentren en el sindicalismo, bueno, quizá no, estoy segura que en el sindicalismo que practicamos en CNT van a encontrar la manera y el apoyo para salir adelante. Muchas gracias, Cristina.